Gonzalo Contreras, Gabriel Espinosa, Carlos Layana, Diego Venegas y por último quien los presenta, Ángelo Araya. Procederemos a entregar información respecto al concepto de bomba cinética para comprender de forma básica su funcionamiento y sus características. Si bien el transporte de fluido es esencial tanto para la producción industrial como en la vida doméstica y consiste fundamentalmente en transportar de manera eficiente un fluido de un lugar a otro. Para lograr que dicho transporte sea satisfactorio debemos considerar diversas variables en cuestión, ya sea el caudal requerido, la longitud de la tubería, entre muchas más. Dadas estas condiciones, se define entonces la eficiencia del sistema. Sin embargo, en ocasiones existe un déficit en el sistema y se requiere de energía adicional para transportar el fluido desde un punto A hasta un punto B. Este proceso se define como bombeo y sus componentes principales son la bomba, tuberías de succión y descarga, elementos de medición y control tales como manómetros y válvulas. Muy bien, para proseguir con la exposición es necesario tener presente algunos conceptos para lograr comprender el funcionamiento y características del bombeo y la bomba como tal. Primero, la bomba se puede definir como un dispositivo capaz de adicionarle energía a una sustancia fluida para lograr su desplazamiento de un lugar a otro, tales como el aire, agua, aceite y muchos más, incluyendo cambios de elevación. Esta energía hará que el fluido efectúe trabajo, tal como circular por una tubería o subir a una mayor altura. Bombas centrífugas. Es una bomba que pertenece al grupo de las dinámicas. Se usa para el transporte de líquido, donde el órgano de transmisión de energía se llama rodete o impulsor. Debido a la forma del rodete, el líquido es lanzado a la periferia cuando ésta gira, como consecuencia de la fuerza centrífuga. Por ende son máquinas de velocidad relativamente altas y generalmente van acopladas directamente a una turbina de vapor o un motor eléctrico. Fluido. Los gases y líquidos reciben el nombre de fluidos, con lo cual se indica que no tienen forma definida como los sólidos, sino que fluyen, es decir, escurren bajo la acción de fuerzas externas. Cabeza de la bomba. Es un parámetro fundamental para la selección de una bomba y consiste en la fuerza necesaria que se le debe entregar al fluido para que venza la altura a la que debe llegar, la fricción del mismo en las tuberías y accesorios de la red de distribución. Cavitación. Formación de burbuja de vapor en los fluidos que se puede detectar por vibraciones y golpeteo del fluido en la tubería de conducción. Cebado de una bomba. Consiste en asegurar que la bomba tenga líquido a la hora de encendido. Fluido peligroso. Es el fluido en estado líquido que presenta peligros adicionales a los relacionados con los puntos de vaporización y ebullición. Estos peligros hacen referencia a la toxicidad, reactividad, inestabilidad, corrosividad o que sean inflamables. Potencia al freno nominal. Es la potencia requerida por la bomba para operar a las condiciones nominales. Presión máxima de succión. Es la máxima presión de succión a la que la bomba se ve sometida durante la operación. Presión máxima de descarga. Es la suma de la presión máxima de succión que pudiera presentarse, más la máxima presión diferencial que la bomba sea capaz de desarrollar cuando opera con el impulsor suministrado a la velocidad nominal y máxima. Gravedad específica y temperatura de bombeo. Presión máxima de sellado. Es la presión más alta esperada en los sellos de la flecha durante cualquier condición de operación especificada, incluyendo el arranque y paro del equipo. Presión máxima permisible en la carcasa. Es la presión más alta de descarga a la temperatura especificada de bombeo para la cual se ha diseñado la carcasa de la bomba. El diseño debe estar de acuerdo con las reglas establecidas en esta norma. Además debe ser igual o mayor que la presión máxima de descarga. Velocidad nominal. Es el número de revoluciones por minuto que requiere la bomba para satisfacer las condiciones nominales de operación. Más grupos a la vez. Algunos de estos grupos son los siguientes. Basados en el número de rotores tenemos: de una etapa, consiste en un solo rotor para servicio de baja presión de descarga; de dos etapas, dos rotores en serie para servicio de media presión de descarga; de multietapas, de tres o más rotores en serie para servicios de alta presión de descarga. Basados en la succión de rotor tenemos: de succión simple, el rodete tiene una sola cavidad de succión y está sujeto a un importante empuje axial que puede causar desbalanceo. De doble succión, tiene cavidad de succión de ambos lados y están hidráulicamente balanceadas.
Basadas en el tipo de voluta tenemos de volutas simples. Este tipo es usado esencialmente para bajas capacidades de bombeo, de doble voluta, en donde la mayoría de las bombas centrífugas contemplan este diseño. Basado en la ubicación de las conexiones de succión lateral y descarga superior tenemos en esta bomba el líquido de tipo según los criterios aplicados en la función del diseño, construcción, servicios, entre otros, por lo que una bomba en particular puede pertenecer simultáneamente a dos o más grupos a la vez. Algunos de estos grupos son los siguientes. Basados en el número de rotores tenemos de una etapa, consiste en un solo rotor para servicios de baja presión de descarga, de dos etapas, dos rotores en serie para servicios de media presión de descarga, de multietapas, de tres o más rotores en serie para servicios de alta presión de descarga. Basados en la succión de rotor tenemos de succión simple. El rodete tiene una sola cavidad de succión y está sujeto a un importante empuje axial que puede causar desbalanceo. De doble succión, tiene cavidad de succión de ambos lados y están hidráulicamente balanceadas. Basadas en el tipo de voluta tenemos de volutas simples. Este tipo es usado esencialmente para bajas capacidades de bombeo, de doble voluta, en donde la mayoría de las bombas centrífugas contemplan este diseño. Basado en la ubicación de las conexiones de succión lateral y descarga superior tenemos en esta bomba el líquido entra directamente en el ojo del rodete de succión y descarga superior. Las conexiones de succión y descarga están ubicadas a cada lado de la carcasa y es perpendicular al eje. De succión y descarga lateral. La conexión de succión y descarga están ubicadas a cada lado de la carcasa, la cual puede estar dividida radial o axialmente. Clasificación según su construcción. Bombas de una pieza. Son aquellas bombas que se caracterizan por ser pequeñas, aprovechando la boca de difusión ubicada al centro de ella, para desmontar o montar el impulsor. Bombas partidas. Las bombas partidas horizontales tienen una gran ventaja que se puede inspeccionar internamente sin desmontar las tuberías. Se utilizan para abastecimiento de agua en grandes cantidades y se designan como bombas de caja partida. Basadas en la orientación del eje. De eje horizontal, de fácil operación y mantenimiento. De eje vertical, ideal para utilizar en espacios limitados. Basados en la orientación de la división de la carcasa. Horizontal o axialmente dividida tenemos. La carcasa se encuentra dividida axialmente en dos partes, una superior y una inferior, vertical o radialmente dividida. La carcasa se encuentra dividida radialmente en dos partes, una llamada carcasa y la otra tapa. Basado en el soporte de rodamientos tenemos en voladizo. El rotor se encuentra suspendido en un extremo del eje, el cual no está soportado por un rodamiento. Entre rodamientos, el eje de la bomba se encuentra soportado en los extremos por un rodamiento, encontrándose el rodete entre ambos rodamientos. Basado en el tipo de servicio, bombas no críticas. Se utilizan en líquidos no corrosivos. Bombas de criticidad relativa, para líquidos abrasivos o corrosivos. Bombas críticas, utilizadas para servicios especiales, como refinería, plantas de proceso, uso marino, entre otros. Principio de funcionamiento de la bomba centrífuga. La bomba centrífuga aprovecha el gradiente de presiones que se genera en el interior para impulsar el fluido, tomando en cuenta que el número de revoluciones para estas bombas es de 1450 a 2900 revoluciones por minuto en la carcasa de la bomba, en cuyo interior gira el rodete impulsor. La velocidad del líquido va decreciendo gradualmente y la energía de movimiento se transforma en energía de presión. El líquido que se bombea a presión sale de la bomba, venciendo la resistencia que se encuentra a su paso. La forma dada de una bomba centrífuga está encaminada a convertir sin pérdidas de energía la velocidad en energía potencial, reduciendo en un mínimo la fricción de rotación del impulsor y equilibrando los empujes laterales desarrollados en el eje. La reducción de la velocidad por un aumento gradual del área. Existen diversos tipos de carcasa, entre ellos el tipo voluta. Se le denomina así por la forma de espiral. Su área es incrementada a lo largo de los 360 grados que lo rodean, que rodea el impulsor, hasta llegar a la garganta de la carcasa que conecta a la descarga. El tipo de difusor son una serie de aspas fijas que, además de hacer el cambio de energía de velocidad a presión, guían al líquido de un impulsor a otro. Se aplican bastante en las bombas de pozo profundo. Los materiales de las carcasas. La mayoría de las bombas está hecha de fierro fundido, pero tiene limitaciones debido a su baja resistencia a la tensión. Por esto, no debe usarse para presiones altas ni altas temperaturas. Para eso, reemplazamos por acero, el cual soporta presiones mayores. Otro tipo de material que se usa es el bronce.
donde se quiere tener contaminación, donde no se quiere tener contaminación en el agua. Se usa también acero inoxidable si el flujo es muy corrosivo o erosivo. Los tipos de impulsores. El impulsor es el corazón de la bomba. Recibe el líquido y le imparte una velocidad que depende de la carga producida por la bomba. Los impulsores se clasifican según el tipo de succión, la forma de la zapa y según la construcción mecánica. Según el tipo de succión, el de succión simple. Un impulsor de succión simple, el líquido entra por un solo extremo, es el más práctico y usado por la facilidad de construcción, ya que simplifica también la forma de la carcasa. El de succión doble, este tipo de impulsor se podría considerar como dos de simple succión armados espalda con espalda, con entrada por ambos lados y salida en común. Este tipo de impulsor es preferible para grandes consumos, ya que para la misma carga maneja el doble del líquido. Además, debido a la succión por ambos lados, no produce empuje axial, por la forma de la carcasa que se complica. Según la forma de las aspas, las aspas de curva radial. Los impulsores de aspas simple, curvatura, son de flujo radial, para gastos pequeños y cargas altas. Son de baja velocidad específica y manejan líquidos limpios sin sólidos en suspensión. Del tipo Francis. En un impulsor tipo Francis, las aspas tienen doble curvatura, son más anchas y el flujo tiende a ser radial y axial. La velocidad específica va en aumento. Tienen pocas aspas y pueden manejar líquidos con sólidos en suspensión. Los de tipo axial, los impulsores de este tipo de flujo netamente axial son para gastos altísimos y carga reducida. Son los de máxima velocidad específica. Según su construcción mecánica. Los impulsores cerrados pueden trabajar con espacio adecuado entre ellos y la carcasa, ya que el líquido se va encauzando entre las tapas integrales con las aspas que cubren ambos lados del impulsor. No se presentan fugas, son los impulsores más utilizados en la aplicación general de las bombas centrífugas de simple y doble succión, así como las de varias etapas. Los impulsores abiertos. Un impulsor de este tipo es aquel en el cual las aspas están unidas en un eje central, sin ningún plato en los extremos, y si son de grandes diámetros, resultan más débiles. Los estóperos. El estópero es una cavidad concéntrica con el eje de la bomba donde van colocados los empaques. Los empaques deben ajustarse plásticamente y ser suficientemente resistentes para soportar la presión durante el funcionamiento de la bomba. Los tipos de empaques. Los empaques son medios para evitar o reducir al mínimo el escape del fluido a través de los claros mecánicos. Existen diferentes tipos de empaques. El empaque de asbesto son aconsejables para agua fría y agua a temperatura no muy elevada. Es el más usado en forma de anillos cuadrados grafitados. Los empaques de teflón para las sustancias químicas son muy utilizados por su excelente resultado. Los sellos mecánicos. En las bombas centrífugas se desea que no se produzca o no haya ningún tipo de fuga. Para esto se usa un sello mecánico que consiste en dos superficies bien pulidas que se encuentran en contacto una con otra. Una de ellas es estacionaria y se encuentra unida a la carcasa, mientras que la otra gira junto con el eje. Generalmente son de carbón y de otra acero inoxidable. Ejes o flechas, generalmente son de acero, modificándose en el contenido de carbón según la resistencia que se necesite. Pueden ser ejes horizontales o verticales, que deben ser rectificadas y pulidas para permitir un mejor giro de cada elemento de la bomba. Los cojinetes. Estos sirven de soporte para los ejes o flechas de todo el rotor, en un alineamiento correcto en relación con las partes estacionarias. Y los rodamientos o valeros. Los rodamientos son centrados por los cojinetes y que pueden ser de bolas en cada una de sus variantes, como de hilera, en dos hileras, autoalineables o pueden ser de tipo de rodillo que soportan la carga axial. Montaje de equipo de bombeo. Una bomba operará satisfactoriamente solo cuando tenga un montaje apropiado y sus conexiones realizadas correctamente. La bomba y el motor deben estar perfectamente alineados y unidos por un acople, de preferencia flexible, que absorba los esfuerzos de torsión en el arranque de la puesta en funcionamiento. Desde luego que las unidades de bombeo más grandes requieren una mayor precisión en el montaje. En otros casos pueden montarse por separado el motor y la bomba,
para lo que procede como en el caso anterior para cada uno de ellos, y la transmisión podrá efectuarse sencillamente por correas. Montaje de tuberías. Todas las tuberías de conexión y válvulas deben ser soportadas separadamente y alineadas de manera que ningún esfuerzo actúe sobre la carcasa de la bomba. Las velocidades en las tuberías de descarga entre la bomba y la tubería maestra o colector principal puede ser entre 10 y 20 pies por segundo, pero en la tubería de succión las velocidades no deben ser mayores de 3 a 8 pies por segundo, y cuanto más baja es mejor, dentro de los límites razonables, particularmente cuando la bomba esté sujeta a la altura de succión. Para conectar con esta tubería deben usarse reductores después de la bomba. En el lado de succión es preferible emplear un reductor recto, de modo que el agua no ejerza un empuje lateral de la entrada, ni entre el impulso con velocidades no balanceadas. Si la bomba está bajo la carga de succión positiva, también es necesaria una válvula de compuerta en el lado de succión para desaguar una unidad cuando corresponda. Hay que prestar especial atención a la disposición de las tuberías de succión, que debe ser corta y recta para evitar los cambios de dirección del líquido. Ningún punto de la tubería de succión debe quedar más alto que el punto superior de la abertura de succión de la bomba. Cuando la bomba trabaja con la altura de succión positiva, la tubería deberá contar con la válvula de pie para mantener el cebado de la bomba. Esta altura deberá protegerse para evitar la entrada de sólidos y tendrá que permanecer bien sumergida para impedir la entrada de aire y la formación de un vértice sobre la misma. Mantenimiento y reparación. No debe desmontarse totalmente la bomba para su reparación. Limpiar completamente los conductos de agua de la carcasa y repintarlos. Estudiar la erosión, la corrosión y los efectos de cavitación en los impulsores. Verificar la concentricidad de los nuevos anillos de desgaste antes de montarlos en los impulsores. Revisar todas las partes montadas en el rotor. Llevar un registro completo de las inspecciones y reparaciones. Montaje de tuberías de descarga. En la descarga se puede emplear un reductor recto o un codo reductor, que proporcione una recuperación adicional de la carga de velocidad. Deberá colocarse junto al reductor en la descarga. Una válvula de retención si la carga excede los 50 pies aproximadamente, para proteger la bomba de la sobrepresión y para evitar la rotación invertida en caso de escurrimiento en sentido contrario. Una válvula de compuerta más allá de la retención proporciona regulación en la descarga y cierre total de la tubería maestra si la bomba se detiene o se separa. Podemos concluir en el montaje de equipamiento de la bomba con los siguientes puntos. Las bases de las bombas deben ser rígidas. Debe cimentarse de placa de asiento de la bomba. Comprobar la alineación entre la bomba y su sistema de accionamiento. Las tuberías no deben ejercer esfuerzo sobre la bomba. Usar tuberías de diámetro amplio, especialmente en la succión. Colocar válvulas de purga en los puntos elevados de la bomba y de las tuberías. Instalar conexiones para altas temperaturas. Disponer de un abastecimiento adecuado de agua fría. Instalar medidores de flujos y nanómetros adecuados. Operación y mantenimiento de una bomba centrífuga. Modo de operación. No debe mermarse nunca la succión de la bomba para disminuir el gasto caudal. La bomba no debe trabajar en seco. No debe trabajarse una bomba con caudales excesivamente pequeños. Efectuar observaciones frecuentes. No debe pretenderse impedir totalmente el goteo de las cajas en empaque. No debe usarse agua demasiado fría en los rodamientos enfriados por el agua. No debe utilizarse demasiado lubricante en los rodamientos. Inspeccionar el sistema. Señales de cavitación en bombas. Ruido y vibración provocados por la explosión de burbujas. Deterioro de paredes que dependen de la intensidad de cavitación y de la calidad del material del rodete. Disminución de las curvas de altura en función del caudal. Rendimiento en función del caudal. Para poder evitar la cavitación de las bombas, se tiene la interrogante sobre la altura máxima de aspiración aceptable en una máquina. Métodos para evitar la cavitación. Disminuyendo la altura de aspiración. Considerar que la presión atmosférica a nivel del mar es distinta a la de la cordillera. Disminuir la temperatura del líquido. Disminuir las pérdidas en las tuberías. Inyectar aire a la bomba, en pequeñas cantidades en la admisión. Colocar la bomba con altura de carga posible. Evitar velocidades muy altas de las recomendadas por el fabricante. Tipos de mantenimiento de bombas. Mantenimiento preventivo. Frecuentemente no necesita programación, no necesita equipos especiales de inspección, no necesita personal menos calificado, menos costoso de implementar, da menos continuidad en la operación, menos confiabilidad, más costo por mayor mano de obra y más costos por uso de repuestos. Semanal. Comprobar Semanal. Comprobar el libre movimiento de los casquillos de los prensaestopas. Revisar empaquetaduras y las bombas cinéticas. Anual. Revisar la bomba a fondo. Sacar los rodamientos para limpiarlos
y ver si presentan fallas. Sacar empaquetaduras y reponerlas si es necesario. Lavar la cañería de drenaje, la del cierre hidráulico y la del enfriamiento del motor. Mantenimiento predictivo. Siempre hay un daño que necesita programación. Necesita equipos especiales y costosos. Necesita personal más calificado. Costosa su implementación, da más continuidad en la operación, más confiabilidad, requiere menos personal y los repuestos duran más. Mantenimiento correctivo. Reparación o cambio de pieza por mal funcionamiento o desperfecto. Suele ser muy costoso entre las piezas de una bomba que fallan, que se encuentran en los ejes, impulsores, rodamientos y empaques. Para una bomba es indiscutible lubricar las partes en las que se produce más fricción. Estas partes van cambiando según la fabricación y el tipo de bomba. La parte que más lubricación necesita dentro de las bombas es el llamado cojinete. Estos, al soportar el conjunto rotor alineado en relación a las partes fijas. La lubricación en los cojinetes depende de las operaciones a las cuales serán sometidos. Cuando se usa agua a temperatura ambiente, se utiliza grasa y para líquidos a temperaturas altas se utiliza aceite. En los equipos de flecha horizontal, las chumaceras o cojines se encuentran en los receptáculos llenos de lubricante que contiene tapones en las partes superiores e inferiores. La mayoría de las bombas centrífugas para el servicio de refinería se surten actualmente con cojinetes lubricados con aceite, por la insistencia de los ingenieros de refinería en estas características. En el campo de la marina, por otro lado, la preferencia es por cojinetes lubricados con grasa. Para la velocidad muy alta de operación de las bombas de 5000 revoluciones por minuto y más, se han encontrado que es más satisfactoria la lubricación con aceite. Existen momentos en donde la selección de lubricantes las dictan las consideraciones del costo y algunas las preferencias de un grupo de compradores que encargan la proporción más grande de producción en la línea. Puesta en marcha y parada de una bomba. Antes de poner en funcionamiento un equipo de bombeo debe comprobarse las condiciones de succión. Si el colador de la válvula de pie está en posición normal y limpia, que el cebado esté correcto y según la lubricación usada. Revisar y lubricar si es necesario. Aceitar, graciar y rellenar el estanque de agua de relubricación. Cuando la bomba es de eje vertical más o menos largo, deja correr el lubricante o agua para asegurar que los descansos estén bien. Además se deben revisar que el motor sea de tamaño correcto para los HP requeridos. Así el arranque no presentará problemas. Una bomba centrífuga se puede poner en marcha con una válvula de descarga abierta y cerrada. La detección de una bomba puede deberse a que sea programada o de imprevisto. La detección programada y según el tipo de instalación debe preocuparse primero que por medio de la válvula de descarga se eviten las presiones de ingreso del líquido que se pueden producir a partir de las bombas, lo que se logrará cerrando la válvula de compuertas antes de parar la bomba. Para evitar estos inconvenientes se recurre a medios que reducen la presión desarrollada durante el impulso del flujo del líquido. Los más comunes son la válvula de cierre lento, solas o la combinación de válvulas de alivio para aumentar el tiempo de cese del flujo. Pruebas en bombas. Se clasifican en pruebas en plantas de fabricantes, pruebas de campo en lugar de instalaciones, pruebas con modelo. Las pruebas hechas en fabricantes en las plantas de dos tipos. Para efectuar la prueba de funcionamiento se deben instalar los siguientes: alineación de bombas y rotor, dirección de rotación, conexión eléctrica, estoperos y sistemas de lubricante, todos los pasajes del líquido. Pruebas hidrostáticas. Para realizarse estas pruebas deben hacerse antes de los ensambles. Consiste en someter a una presión determinada las piezas que van a estar en contacto con el líquido, a presión, por un lado y por otro lado, con la atmósfera. Más utilizadas en la industria y las razones son: 1. Son equipos para bombear fluidos corrosivos y no corrosivos. 2. Los mecanismos de acoplamiento son muy sencillos. 3. La impulsión eléctrica del motor que la mueve es bastante sencilla. 4.
Para una operación definida, el gasto es constante y no se requiere de dispositivo regulador. 5. El precio de una bomba centrífuga es aproximadamente un cuarto del precio de la bomba de émbolo equivalente. 6. El espacio requerido es aproximadamente un octavo del de la bomba de émbolo equivalente. 7. El peso es muy pequeño y por lo tanto las cimentaciones también lo son. Aplicaciones en la industria. Tenemos aplicaciones en plantas industriales, bombeos de líquidos con componentes sólidos, transportes de fluidos, líquidos con contenidos de cristales y productos biológicos de germinación. Tenemos aplicaciones en productos de desechos, para bombeos de fluido con gran diferencia de densidad, como lo son los residuos de plantas de producción, con residuos de fibra, aceites, minerales, plásticos y petróleo. Sistemas de aguas servidas. Bombeo de aguas servidas de origen municipal o industrial, donde se requiere una operación continua con mínimo mantenimiento. Procesamiento industrial. Bombas para el transporte de fluidos con componentes de fibras largas, fluidos con gases y líquidos viscosos o densos. Transportes de pulpa y pastas de diversa densidad, por ejemplo, en bombeos de pulpa de minerales y la transición del proceso de molienda a flotación. Para finalizar y a modo de conclusión, podemos indicar que las bombas son máquinas que absorben energía mecánica desde un motor eléctrico, térmico u otros y la transforman en energía que se transfiere a un fluido como energía hidráulica, permitiendo que el fluido pueda ser transportado de un lugar a otro, a un mismo nivel y o diferentes velocidades. Dentro de las características más destacables y conceptos a tener presentes de bombas se destaca la creación de vacío es la función primordial de una bomba. En una bomba generalmente existen pérdidas de energía afectando la eficiencia de esta. Las bombas centrífugas destacan por ser las más eficientes y las más utilizadas, por las altas velocidades que alcanzan. La energía o cabeza que se le aplica al líquido por medio de una bomba centrífuga es por medio de la fuerza centrífuga. La principal aplicación de las bombas centrífugas es para el traslado de líquidos poco viscosos y líquidos que contengan sólidos en suspensión. Finalmente, dentro de los aspectos técnicos más destacables tenemos: la altura de elevación depende principalmente del número de revoluciones y del diámetro del rodete. El impulsor de una bomba es fundamental, recibe el líquido, asignando una velocidad de la que depende la carga producida por la bomba. La lubricación de una bomba varía según su fabricación y tipo, sin embargo es indispensable.